I'm very surgical, physical when I'm lyrical. So bat it down with medical, something critical. It's gonna take a miracle. Bright lights with the spiritual, written down like biblical. I finally reached the pinnacle. Yeah. Welcome to the house, the one they talking about. Word of mouth, the boxing playhouse, without a doubt. All the latest and greatest boxing news, that's what it's all about. Bienvenido a Boxing Players Latin America, aquí con Dani Santiago y el maestro Ray Sosa. Esta semana no tenemos entrevistas con ningún compañero, no, ninguna entrevista con profesores, boxeadores. Lo que vamos a hablar es de esta gente que pelearon este fin de semana. Hay mucha noticia. Primero que nada, quiero saludarle a Ray, profe Ray. Maestro, ¿cómo está? Bien, ¿cómo está? Aquí en la lucha, aquí, no como usted allá en Georgia, pero aquí en Colombia, tranquilo. El clima está muy bueno. Esta semana este fin de semana me quedé muy contento como pasaron las peleas esta semana. Pasó lo que yo esperaba, pero primero que nada, ¿cómo está la familia? ¿Cómo está todo con usted? Bien, aquí mucho calor. Mucho calor. Yeah, man, it went up to 95. Y yo creo que Sakura está por ahí. Hey, Sakura, how you doing? Just want to say hello. If she can hear me. Bueno, vamos a seguir. Vamos a hablar de muchas cosas en la noticia de boxeo, en el mundo del boxeo. En este momento hay una muchacha invicta, se llama Shadasia Green, The Terminator. Ella está 2-6-0. Va a pelear en la cartelera de Jake Paul y Nate Diaz. Es una muchacha que supuestamente tiene mucho talento y mucha gente esperaba mucho de ella. ¿Tú has oído de ella? Shadasia, yeah. She's like a new modern Ann Wolf. Sí. Ella de Nueva Jersey, de norte, ¿cierto? Ella pega duro. Pega duro. Tiene buena técnica. Yo nunca la he visto pelear. Tiene buena técnica. Pressure fighter, a lot of pressure. Pero tiene pegada. Sí, con cojones, demasiado. Y ella va con otra muchacha que ella no está peleando con nadie fácil, está peleando con uno que está 7-1. La muchacha está 7-1 y ella está 2-6-0. Es un buen récord. Ella está peleando con los verdaderos peleadores, ¿no? I like to see her against Clarissa, boy. That'll be the female SpenceCrawford Spence fight. Bueno, vamos a hablar de eso, vamos a hablar de esa pelea. Mira, primero que nada, Clarissa, tremenda boxeadora, ganó 2 medallas de oro en la Olimpiada, ha ganado cinturones. Aquí está el compañero Angel Hidalgo. Bienvenido, Angel, ¿cómo está? What's up, guys? What's going on? Tengo que buscar unas gafas que están como ustedes. Yo, what's going on, estamos hablando de Clarissa Shields, que hay una muchacha que se llama Shadasia Green, el Terminator, que pelea en la cartelera de Jake Paul y Nate Diaz. Y bueno, pienso que si él sigue así, sería una buena pelea, como estaba diciendo el maestro, sería una buena pelea entre Shadasia y Clarissa. Clarissa Shields. Sí, que te invita a campeona. Yo no conozco a la otra, yo conozco a Shields. No estoy familiar con la otra, pero yo vi algo que Clarissa Shields estaba diciendo que ella puede ganar a algunos hombres que están en el boxeo, como Keith Thurman. Digo que ella puede ganarle a Keith Thurman. Yo dije, ay, bendito. Yo vi esa entrevista que ella dice que ella hace sparring con hombres en gimnasio, que tumba a los hombres en gimnasio, que hace sparring con ellos, que ella puede pelear con los hombres. Primero que nada, yo oí la entrevista que hizo Keith Thurman y dice, mira, a mí no me gusta pegarle a una mujer, yo no estoy para darle a una mujer en la cara, pero sería por una fundación, una cosa que
sería para donarle dinero para a patrocinar una fundación como diabetes y algo así. Él lo hace, pero con guante grande y que él le tira solamente el jab y como hizo Tyson y Floyd Mayweather, Roy Jones. Un exhibition. Un exhibition como si fuera un sparring session. Exacto, exacto. Pero ella quiere pelear de verdad. Ella se quiere fajar con los hombres. Ella puede creer eso, lo que quiera, pero, come on. Keith Thurman se llamaba One Time por una razón. Él se tocaba una vez y chueca, you know? A dormir. A mimir, you know? One time, a night time. Eso es todo. Sí. Yeah, eso está. Anyway, ella puede creer lo que quiera, pero yo no creo. Me gusta, si pasaba, yo lo veo, ¿me entiendes? Pero yo no creo que va a ganar o algo así, Si ella puede tocarla a Keith Thurman, pero ella no va a chocar a Keith Thurman o ganar una pelea contra Keith Thurman. Vamos a ser real, ¿no? No. Sí, yo te digo, quizá cualquier hombre en el boxeo, ¿no? En los primeros 20, yo no creo que ella debe pelear con ninguno de ellos. A mí no me gustaría ver una mujer pelear con un hombre, pero yo creo que el ego de ella, como ella gana todo, nunca ha perdido, ganar los medallas de oro, ella se cree que ella es King Kong, que puede ganar cualquier persona. Y para mí, yo creo que estamos caminando una línea que se puede poner la cosa muy, muy malo. Al poner un hombre con una mujer peleando boxeo en cualquier cosa, a mí me gusta a ver un hombre a pegarle a una mujer, menos mal en el deporte. Por eso, sí. Y si nosotros vemos eso en la televisión, eso va a empezar a pasar en realidad. Y yo creo que los hombres deben de pegar a la mujer. ¿No? Ahora, bueno, sí, ni lo quiero ver. Yo tampoco. ¿Qué tú piensas, maestro? I'm optimistic. I say Carissa's gonna try to knock his head off, and he better be ready. That's what I'm saying. He better be ready. He better not take her lightly. Mira, las mujeres son fuertes, pero la fuerza de un hombre es totalmente diferente que la fuerza que una mujer y viceversa. ¿Tú me entiendes? Las mujeres son fuertes, dan luz. Hacen cosas que los hombres no pueden hacer, pero la pegada de un hombre es totalmente diferente con la pegada de una mujer. I get it. He still got to be ready. Yo te digo, aquí tenemos a Wilma Aranda Flores, el demonio de Tasmania, Bonsai. Saludos a todos de Tuluá, Colombia. Gracias a Wilma. Socorro dice, nadie va a probar esa pelea. Nobody's going to prove that fight. Yo quiero que no. Te digo la verdad es que ya cuando empezamos mira, ahora estás teniendo hombres que se están vistiendo como mujeres y jugando deportes de mujeres. Y para mí eso no es... ¿Cómo tú vas a ganar una mujer? Son cosas muy diferentes. Deja a la mujer haciendo lo de ellos y los hombres hagan lo de ellos y ya esa cosa. Yo no quiero caminar esa línea, ¿tú me entiendes? Wilma dice, no soy machista, pero fácilmente las mujeres no tienen la misma fuerza, exacto lo que digo yo. Y también las mujeres, no sé si ustedes saben, tienen que saberlo, las mujeres pelean las rondas por 2 minutos, los hombres pelean por 3 minutos. Si van a hacer la pelea, yo quiero que no lo haga, que van a hacer 3 minutos, 2 minutos. Keith Thurman dice si lo hace por una fundación, pero que ella usa guante chiquito y que va a usar guante grande y que le ponga una careta porque él no le quiere dar una mujer en la cara. Gracias. Y que sea, si un hombre pelea contra una mujer, que sea 1 minuto, porque ahora las mujeres pelean 2 minutos contra mujeres y si van a hacer eso, y yo no estoy para eso, pero si van a hacer eso, que por eso ellos tienen el tiempo para chequear la mujer o el hombre, lo que sea, entre 1 minuto, ¿no? Sí, bueno,
vamos a cambiar el tema. Ustedes vieron la pelea de Spence y Crawford. Todo el mundo está hablando de esa pelea. La semana pasada fui yo, el maestro, Ángel y hasta el árbitro más grande, Fair Perform, Joe Cortés, que estaba con Crawford. Nosotros vimos la pelea. Yo creo que antes que fue la pelea, esperamos que iba a ser la cosa así. ¿Sí o no? Sí, yo creí que iba a ser así. Yo no creía que iba a ser tanto para Spence. Yo creía que iba a ser un poquito más competible, pero yo estaba viendo la pelea y yo oí a alguna gente diciendo cuando Spence entró al ring, estaban diciendo, él está, parece como estaba fumando algo, marihuana o algo, porque se veía glazed un poquito los ojos. Entonces yo vi algunos entrevistas de doctores y todo, y estaban diciendo como ellos dijeron o ellos pensaban que Spence ya estaba compromisado. Sí, compromiso de algo le pasó, algo le pasaba. Con el accidente. Y yo vi eso, pero algunas cosas que pasan con neurological damage es eso, el glaze de los ojos y otras cosas con el cuerpo. Pero como él es una especie más física, como un dios, que no se veía en el cuerpo. Pero como dijo Scarface, eyes, chico, they never lie. The eyes never lie. You know, Bueno, y se veía. Yo tengo diferente vistas de ese punto. Si quiere, maestro, yo te dejo primero hablar de ese tema de Crawford y Spence. Para mí, ¿tú quieres primero? Yo digo la parte mía. ¿Qué tú quieres hacer, Rey? Let me just say this, man, because he's a sight for sore eyes, and I was thinking about him, and what came in my mind was Terrence, the Craftmatic adjustable bed Crawford, because he got craft, he adjusts, and he puts you to bed. Mira, el maestro dice que él cuando piensa en Crawford, él es como una cama de esa neumática que se puede ajustar, se puede cambiar, se puede poner en diferentes posiciones y al final cuando termina él lo pone 2000. Él lo ve así como una cama de esa neumática que se puede mover y se puede automática, que se puede ajustar, ¿no? Pero el punto mío de esa pelea, yo sabía que que Crawford iba a ganar la pelea, eso es lo que yo esperaba. Yo no esperaba nada diferente. La única cosa que te digo, como yo fui un boxeador, para mí, primero que nada, dicen que Spence tuvo un accidente. Él tuvo 2 accidentes en el último año y medio, 2 años, ¿no? Uno que fue muy grave y el otro fue después de unos cuantos meses. Pero él siguió peleando. Él siguió peleando y se vio muy bien en esas peleas, ¿no? Después dicen que pasaba algo con los ojos y todas esas cosas. Pero te voy a decir una cosa que me pasaba a mí personalmente. Uno, cuando va a pelear y tú llegas a un punto en tu vida, los dos ya están en los 30 años. Ya cuando yo llegué a los 29, 30 años, se me hizo muy difícil a rebajar. Se me hizo muy difícil perder el peso, a estar en el peso de semicompleto, porque el metabolismo mío me cambió, porque ya yo empecé a madurar un poco, el cuerpo mío empezó a cambiar, todas las cosas, y me gusta comer mucho, ¿no? Para mí, cuando yo peleé una pelea y perdí, pero muchas libras, muchos kilos, ¿no? Antes de la pelea, yo no me gusta tirar de excusa ni nada de esas cosas, pero la verdad es que bajando tantas libras, ya cuando yo llegué a la pelea, yo no tenía nada. Yo estaba solamente caminando y dije, bueno, necesito la plata. Otra, bueno, uno siempre como un boxeador piensa que tú puedes ganar. Si le pego una vez, lo voy a noquear. Y eso es el corazón, el pensamiento de un boxeador. Para mí, ya cuando entró ese ring, ese peso ya no lo está alcanzando, ya le está haciendo muy difícil para llegar a ese peso. Y para mí, afuera de toda la excusa que uno puede inventar de
del accidente de carro, porque peleó después de eso, que le está pasando algo neurológico a la cabeza, todas esas cosas. También, cuando uno rebaja tantas libras, tanta peso, tanta agua, el cerebro tuyo está en un líquido. So, cuando tú empiezas a rebajar demasiado el líquido de tu cuerpo, tú también estás haciendo al líquido de tu cabeza. Y en ese sentido, yo creo que haciendo el peso le hizo mucho daño. Ahora, les pregunto a ustedes, y yo tengo una lista de gente que quieren pelear con Crawford. Para mí, primero que nada, nadie le dice a cualquier hombre cómo hacer su dinero, y si quiere sacrificar su vida para hacer ese dinero, que lo haga, porque yo mismo lo hago. Si mañana me llaman y me dicen, oye, te voy a pagar $20 millones, me pico el brazo y me peleo mañana ahí mismo con un brazo, ¿no? Pero para mí, a mí no me gusta ver una revancha entre ellos dos. Para mí no va a ser diferente. Número uno, le ganó, pero de la primera ronda que se podía darle a Spence hasta la última ronda que lo tumbó. Y yo le doy respeto a Spence para aceptar esa pelea, porque es una pelea histórica, y la gente debe dejar de faltarle respeto a él, porque coge un hombre para meterse ahí a pegarse en la cara y hacer las cosas que tiene que hacer él para llegar a ese punto. Y ese merece la oportunidad para lograr los sueños de él y hacer uno de los mejores boxeadores en el mundo, ¿no? ¿Qué tú piensas? Primero que nada, ¿se merece una revancha a Spence? ¿Tú crees que va a ser diferente? No, no. Y si van a hacer la revancha, va a ser a 154, yo creo, sí, porque van a subir. No lo van a hacer en el mismo welterweight, en el World que era 147. Ajá. No va a ser en el 54 primero. Y el 2, para mí, de verdad, como yo te estaba diciendo más temprano, yo creo que Spence es compromisado. Yo creo que Spence debe de retirarse. Bueno. For real. Si tú viste la pelea contra Danny García y Ugas, ellos le dieron y él perdió el mouthpiece. Y la primera cosa para cualquier boxeador es para protegerse. Aunque si se vuela el mouthpiece, van a seguir así. Cuando se vuela el mouthpiece y tú estás buscando el mouthpiece y te olvidas de la pelea, eso es un sign de neurological damage. Y él dijo en una entrevista, tú lo ves, que cuando lo tumbaron, cuando él fue para atrás con Ugas y le metió en la boca y perdió el mouthpiece, se le olvidó de la pelea y empezó a buscarle. Pues, por eso le dieron otra vez. Esos son signs de neurological damage. Tú viste en esta pelea, el doctor subió al ring y entró al ring cuando le dieron un par de golpes en between the rounds. El doctor entró al ring. Eso no pasa. Ellos ya sabían que él estaba compromisado y ellos estaban, with kid gloves, como se dicen, con él, porque ellos ya sabían eso. Y nosotros viendo en la televisión, ¿qué hace ¿qué hace el doctor? No para la pelea, no, ¿qué? Esto fue solo un par de golpes. No estaba choqueado ni nada, pero el doctor entró y le chequeó. Y no lo chequeó con la pluma de luz. Le dijo, you're right. Para darle tiempo para recuperar. I don't know how to say it in Spanish. Recuperate. Sí, para recuperar. Eso todo era raro. Eso todo, porque ellos sabían ya, él está comprometido. Él no debe de pelear, ya. Yo no quiero ver nada. Yo por un fan, porque no es mi cuerpo, ahí me gustaría si la revancha a 154, a ver si él puede hacer algo diferente. Pero entre tú y yo, va a ser algo diferente. No era una pelea que casi era, este viene para atrás. No, era una paliza.
No, there's not going to be no difference. Mira, te voy a decir una cosa, Ray. ¿Quieres hablar de eso? Yeah. First of all, after the accident, he wasn't the same, and he said he was. You got to say that. He had to say that. What's he gonna say? That he's not the same? So right off the jump, I don't give a who you are. Like Roy Jones said, once you get out that, get in an accident like that, you're not the same. That's number one. Number two, this thing about him going up to 154, whatever, that he was weak, whatever. You're not too weak to do this to Perry. You the windshield wiper. He was used to giving it, but not taking it. He had the fundamentals. His trainer was a fundamental trainer. The skills that Terrence got, every time he threw the jab, this guy parried it. Terrence parried it and answered. So Spence wasn't used to that. So this thing about because he wasn't the same, I think he would have won anyway. Wouldn't have been so bad. Probably would have been a fight. But he's just too skillful. And this guy's straight up all the time. He comes at you. I said it before. He got one dimension. He's one dimensional. It's one guy against two guys in there. That's what happened. Bueno, lo que dice el maestro que él, para los dos eran buen boxeador y todas esas cosas. Puede usar la excusa como fue del peso y todas esas cosas, pero para él no peleó inteligente, podía bloquear algunos de los golpes pasándole la mano y cosas así. Bueno, primero que nada, ¿tú quieres ver la revancha, Ray? ¿Tú crees que en 154 puede ser un poco diferente? I think that he should go for Charlo, and Spence should get a tune-up fight, come back to see how he looks before going at Crawford again. Now, if he looks good, number one, he can't go out like that. He can't retire like that. That's gonna haunt him for the rest of his life. He gotta come back, get a tune-up, look good, hopefully, and then decide whether he wants to take Crawford at 154. That's what I would advise him to do, because that'll haunt him. To end up now like that. You see the pictures they're showing now? Yo, he probably ain't sleeping right now. Ese tipo no está durmiendo. Yo estoy de acuerdo de eso. Te voy a decir una cosa. Cuando yo estaba en la primera, bueno, los primeros 20 y pico peleas, yo fui invicto 22-0. Ya perdí al 23. Perdí contra un muchacho que se llama Rocky Torres, ¿no? Me cogió la invicto. Eso duele. Eso me dolió. Me cogió algunos 2 años para sacarme eso de la cabeza. Hasta hoy en día me molesta algunas veces, ¿no? Pero haciendo el peso, yo creo que algunos boxeadores que yo peleé, yo no quiero mencionar a nadie, pero si yo podía hacer, yo cuando subí a 190, 200 libras, que era el peso mío, normal con la cabeza que tengo yo, tan grande que tengo yo cuando peleaba en 200 libras, yo me sentía como un animal. Tenía mucha fuerza, tenía mucha energía, me veía muy fuerte, pero ya cuando yo bajaba a 175 libras, el semicompleto, yo necesitaba un palito para aguantarme la cabeza porque yo era muy flaco, tú sabes. Hablando aquí de Brad Jones, lo dice en inglés en español. Brad Jones says, sad fight, bro. Bud made Errol Spence look so basic. Ori Avila, voy a decir en español, que Bud Crawford, que le hizo a Errol a veces muy básico, como un aficionado. Ori Avila, all the way from Santo Domingo, he says that's exactly right. Spence is a natural athlete. He's powerful, but he's one-dimensional. And you spoke on that, Ray, que Ori Avila dice de Santo Domingo, dice que Spence es un atleta natural. Tiene buena fuerza, es un atleta increíble, pero es muy solamente tiene una inicial para pelear, no sabe cambiar, no sabe ajustarse. Al contrario, si algo no pasa a la manera de él no sabe cambiarlo y ajustarlo. Y también hablamos de eso. Brad Jones dice otra vez, I'm saying in English and Spanish because he speaks English. He says, it's so bad. The Minister Farrakhan said he couldn't sleep.
que el eres loco, que el no sé cómo se llama, el rey del Minister Farrakhan dice que no podía dormir esa noche. What do you say to that, Ray? Let's go with you, Ray, first. What do you think about what Brad says? Brad Jones says that he made Errol Spence look basic. Hizo a Errol Spence a veces muy básico. What's up, Brad? You ain't lying. You ain't lying. At the end of the day, that's exactly what happened. And like he said, Farrakhan ain't sleep. I know Spence ain't sleeping. That's the there for him, man. And if you see Porter, to me, that should have been a draw. When he called Porter, Spence and Porter, they should have made that a draw. I don't think he really won. I think it was a toss-up. But Porter exposed him. I'm like, shit. If Porter got to him, Spence is gonna. I called it and I said it. I said it and Ada said it on the last show. Velez, shout out to Ada Velez. Bueno, lo que dice el maestro que cuando peleó Porter, que Porter le abrió la puerta y le enseñó el mundo como la cosa que le faltaba a Spence. Y por eso en esa pelea fue una cosa que en verdad ya estaba todo escrito la vuelta como ganarle a él. Angel, you got an opinion on what they were just saying? That he made him look natural. He made him look a basic fighter. And that Ori said that even though he's a natural fighter and he's athletic and has power, that he's very one-dimensional. Yes, I agree that he's one-dimensional. Él siempre, ¿cómo se dice? He was used to his athleticism because él es bien, no sé cómo decirlo en español, atlético. Y él ganaba muchas peleas así. Pero como yo dije, again, one of the neurological damages that happens is your reflex, your timing. It's más slower. Yo dije, antes que él esta pelea, yo dije, y él ganó a Uga, ganó a Danny Garcia, which es un testamento que bueno de peleador que es él, Spence. Después que el accidente. Yo creo que si era antes del accidente, it would have been a different fight. Es cierto que Crawford tiene más tools in the bag. Como dijo el maestro, the parry and stuff like that. Yo creo que si era antes del accidente, maybe it would have been different. Porque él veía las cosas, los puños que vienen. Yo creo que él estaba un poquito lento y él no es el mismo peleador que antes del accidente. Y yo dije eso antes de la pelea. Pero, it is what it is. Pero es cierto que él era un go-forward fighter. Él no pudo adjust to Crawford porque hasta esta pelea, he was going forward and he just couldn't do it. Crawford was doing the things that he was supposed to do. Parrying, countering, the counters of Crawford are nasty. Esquivándose, contratirándole. Oh man, Crawford is a nasty counter puncher. I don't know if you guys see that stuff with. Él tiene todo. Es un profesor de boxeo. Aquí tenemos ¿cómo se dice? Tony Cuts dice, masterful performance. Bud, shout out to Spanish Ray. Gracias, Tony, por apoyarnos aquí. Boxing Players Incorporated. Everybody signed up. Say hit the like button. Ada Velez fue correctamente en analizar la pelea. Gino Mercedes says, bro, I want to see Bud beat Charlo's rear end. Y tengo a Brad Jones. Dice, I'm saying English and Spanish. Brad Jones thinks, do you think that Boots at this, I'm going to say that, I'm going to paraphrase it the way I want to say it, is at a point right now that he could deal with Bud. I think that he should take a little bit more time. What do you think about that? Because that's, look, vamos a le decir en español. Brad dice, en este punto en la carrera de Boots, Jared Aines, ¿cómo tú vas a ver?
tú esperas cómo va a ser con Bud Crawford, número uno. Yo digo que debe a coger más experiencia, a madurarse un poco, porque todavía es muy joven. Aquí tengo una lista de boxeadores que quieren pelear con Crawford. Boots Ennis, primer Charlo, en la revancha, obviamente. Alguien está hablando de Keith Thurman, que estamos hablando de eso ahorita de Clarissa Shields. Y hasta están hablando de Canelo, a pelear en un peso que le conviene a los dos. Primero que nada, Tony Cuts dice, Bud Crawford showed his, I don't know what it says, his complete level. He would have done the same thing to him, and the outcome would have been the same even before the accident. Crawford is on a different level completely. I agree with that. I said that from day one. I said that el boxeo que tiene Crawford para mí es, él puede ser zurdo, puede ser derecho, puede boxear, puede ser agresivo, puede contratirar, puede a esquivarse, a tirarse los golpes. Para mí es un boxeador muy completo. No estoy diciendo nada mal de Spence. Spence es un tremendo boxeador. Pero hablando de Buddy Crawford, es como decir, no sé, los Yankees y los San Diego Padres, ¿tú me entiendes? ¿Qué tú piensas? Dímelo. Vamos a hablar de eso. Ángel. Ángel, no te oigo. I was going to say that, yeah, no, Crawford is definitely on another level. Even and the results could have been the same even before or after the accident, el accidente. Pero lo que yo estaba diciendo que fuera una diferente pelea, you know, because Spence would have been different. That's all I was saying. I know. I would still give Crawford the benefit of the doubt and give him the fight. I would. Por eso yo no quiero ver una revancha en 154. ¿Para qué? Ennis is good. Yo quiero verle un poquito más. Tiene que competir contra un nombre grande, otro nombre grande para ver dónde está. Necesita un poquito más seasoning, un poquito sazón, como dicen, antes que pelea contra Crawford. Un poquito antes que eso, yo creo, pero también es que Canelo está peleando en 170, 175, está peleando. Canelo yo creo que es muy grande para él. No sé dónde van a meet. Charlo, eso va a ser interesante. Pero como dije, that would be good. Un Charlo, contra él, porque Charlo es grande, ¿me entiendes? Y él puede, yo creo que él puede aguantar un poquito más. That's the way I see la línea de los boxeos. Ray, Yeah. ¿qué tú piensas? Vamos a hablar de Crawford, vamos a hablar de todas esas cosas. ¿Qué tú piensas de todo este tema? Okay, this is why I'm the maestro. Check it out. Let's break it down. Crawford got footwork. Number one, from the bottom. Started from the bottom. He got a patient jab. He takes his time with it, but when he throws it, he don't play with it. Tiene carne. He got a lot of meat in that jab. He got a power jab. Number two, he's a converted southpaw. I know he's right-handed. That's why when he throws that right hook, it's to take your head off. And it's a whip. He whips it. And he goes to wipe your nose, because when you get hit in the tip of the face, your whole face rattle. When he got Spence with that hook, he wiped his nose with it, right in the tip. Boom. That's when you saw Spence. Look, anybody, don't matter whether the guy is not feeling well, whatever. You hit somebody like that in the tip of the nose, bang, he rattles. Then he got the left. So he got everything. And the sneaky punch out of all of them is the right uppercut. He'll come in after you throw the jab, he'll sneak that right uppercut, and all of it got power.
Bueno, déjame explicar a la gente. Lo que dice el maestro es que él, primero que nada, él es un derecho que lo cambiaron. Ese cambia a zurdo y le está pegando con la mano más fuerte que la derecha, ¿cierto? Y el jab de él va a ser más duro, es más completo. Cuando conecta el Opel, eso es de otro mundo. Y tiene un buen movimiento de las piernas, los pies se mueven muy bien, tiene un buen estilo de boxeo y en verdad tú puedes hacer todas esas cosas, tú eres muy completo. Tú no puedes ser un boxeador que sabe hacer solamente una cosa. Tú tienes que tener un poco de todo, ¿no? Aquí tenemos a Gina Mercedes. Dice, Clarissa Shields says she wants Thurman. We already spoke about that. Yeah, you're right. I think she's bugging out. Tony Cuts dice que Bud Crawford es para él un modern day, hoy en día Marvin Hagler. Buena cooperación, Marvin Hagler es un buen boxeador, sí señor, y bueno, mucha gente no puede con él. Shauna Wright dice que Clarissa Shields es tripping, que Clarissa ya está un poco loca para querer pelear con los hombres. Y Shakura Armstrong dice, I love that he got his jab out first. He used Spence, his main weapon against him. He used his jab and he took away Spence's jab, which was very intelligent because he's using his power jab. And maybe Spence uses it to measure the guy out. What dice en español, que Shakura Armstrong dice que ella le gustó que Bud Crawford usó el jab de que fue la mano más fuerte de él y lo utilizó de una forma que le quitó el jab a Spence. Y después de eso Spence no podía buscar, es como un palo de un ciego, no puede conseguir el objeto que quiera tirarle. Quiero hablar de otra cosa. I'm saying in English and Spanish. Quiero hablar de otra cosa. En la pelea, quiero hablar de mucha controversia aquí. En la pelea, había una pelea después de la pelea con Caleb Plant, yo creo que fue con uno de los Charlo Brothers, que después de la pelea estaban discutiendo detrás del edificio y Caleb Plant le metió en la cara y bueno, fue una cosa muy fea. ¿Qué tú piensas de eso? ¿Tú lo viste? Yo creo que era Charlo. Era Charlo. Sí, uno de los Charlos. Yo creo que fue Jamel. Creo que era Jamel, no estoy seguro. Pero anyway, yo vi el video online en el internet, pero no vi lo que pasó antes que le metió en la cara, le dio una bofetada, no era un puño, pero era open hand, le dio una bofetada y todo el mundo lo separaron y todo. No sé por qué, solo oí que eso pasó y yo vi que le dio una bofetada. Y yo oí a Plant diciendo, nunca ponga tu mano en mi cuello o algo. Parece como si él le puso el Charlo puso el mano en el cuello de él, entonces, pero yo solo vi la parte que cuando él le da la bofetada. Yo no sé lo que pasó antes que eso, vamos a ver, no sé si va a pasar algo de eso, fines, yo no sé si van a hacer. Hay que me meta la cara, yo voy para el carro, busco el arma y le voy a meterlo, ya tú sabes que yo no juego con eso. Pero primero que nada, Ray, a mí me está preguntando Brad Jones. Yo voy a dejar que tú lo preguntes, voy a decirlo en inglés y en español. Primero que nada, viste lo que pasó con Caleb Plant y Charlo. La otra es, Brad Jones está preguntando, Danny, él está preguntando a mí, pero me lo voy a pasar a usted. ¿Qué puede ser Spence en este momento, en el futuro, digo, para ganarle a Bud, para ganarle a él? Vamos a preguntarle, vamos a hacer la respuesta primero, si viste la pelea o la discusión que tuvo Caleb Plant con Charlo, y después vamos a hacer la respuesta de Brad Jones, ¿qué puede ser Spence para ganarle a Bud? Ok, el entrenador de Spence, ¿cómo se llama él otra vez? El entrenador de... Oh, man. Se me olvidó el nombre de en verdad. Okay. He said he was there, and he said, él dijo que
que Charlo tocó la cara de este chamaco. Aquí Caleb Plant lo tocó one time. Y después dijo, no hace todo otra vez, no hace eso más nada. Like he said, don't do that again. Y lo hizo otra vez. Dos veces tocó la cara. That's when he said, toma. Y lo cogió. Pero guess what? Good for him. But ese tipo malcriado. Ese tipo ya, I'm tired of him, bro. Wherever they go, they start nothing. They don't shut up. All they do is this, man. All they do, habla, blah, blah, blah. Come on, shut up already. Leave it for the ring. So that's good for him. You know what I mean? And you know what? They should fight. Brad Jones dice que el nombre del profesor se llama Derek James. Derek James es profesor de Spence. Okay, thank you, Brad. Yeah, so thank you, Tony Cut. Excuse me. They should build up that fight. That'll sell. Them two fighting. Meet out of weight and go at it. Ok, y vamos a hacer la pregunta que hizo él. Vamos a contestar la pregunta. Él dice, ¿qué puede ser Spence si pelean en el futuro en 154 o 160 por ahí? ¿Qué puede ser Spence para cambiar lo que pasó en la primera pelea, para ganarle, para ganarle a Bud? Con tú como maestro. Besides getting a pillow, what are you gonna do? You can't teach your old dog new tricks. Well, he can't do anything. All he could hope for is for Terrence to have a bad night. I don't want to keep hearing about you know what? This makes me like Terrence even more. Because they're gonna say this to him, they're gonna keep saying that. Bring on Charlo, bring them all. Terrence is gonna beat them all. That's it. Aquí, ok, bueno, vamos a decir lo que dijo él. Él dice que no hay nada que puede cambiar. La resulta va a ser igual. No hay nada que puede ser. Siempre hay un boxeador que le puede ganar, que te puede ganar. No importa quién sea. Si tú te quedas en este negocio de boxeo, alguien te va a buscar la forma para ganarte a ti. Y quizá Crawford es esa persona que 9 veces a las 10 veces le va a ganar a Spence. Aquí tenemos quiero decir en español, por favor, suscríbete a Boxing Playhouse Incorporated on the YouTube channel, por favor, hoy mismo. Suscribe a programa nosotros, son un apoyo, toca el thumbs up para nosotros. Sakura says that Blanche showed he ain't the one to play with. I guess you're right. Que Blanche no es una persona que puede jugar con él porque no juega. Tony Cuz dice there's nothing that Spence can do differently. The outcome would be the same. It might be even worse. Y después Lucas Biggers dice Charlo has to fight Plant now. He challenged him to a duel with a smack in the face. Que Charlo tiene que pelear con Plant en este momento porque, bueno, le metió en la cara que uno tiene que buscarle el respeto de ellos y bueno, a señalarle a la gente que a este no se puede jugar tampoco. Yo te digo, para mí, como te dije, el boxeo de Crawford es demasiado. Tiene demasiada mucha inteligencia, pelea por los dos lados. Como Ángel dijo, que puede ser una cosa medicamento, puede ser una cosa que pasó antiguo, que ya estaba parte de lo que estaba pasando con él. Pero como te digo, yo como peleador y quizás como tú, alguien te da una oportunidad para ganarte $20 millones. Entonces, si nada, que me duele el ojo, no puedo pelear. No, tú vas a darle con todo. Y sí, yo para mí, cuando el árbitro se metió, yo creo que fue en la quinta ronda, ¿no, Ángel? La quinta ronda que se metió el árbitro. ¿Cómo fue la quinta ronda? El árbitro se metió para hablar con Spence. Fue en la quinta ronda. Eso es, yo creo que era la quinta. Era raro, eso es raro. Sí. Para mí, Spence está con PBC. Al Heyman, él es el promotor manejador de él. Estamos en televisión, la cartelera estaba hecho por él. Yo creo, como tú pensaste, se metieron ahí para darle un poco tiempo para recuperar, porque no lo vieron bien y no querían que la pelea se acabara tan rápido, porque a esa gente pagaron mucha plata para ver esa pelea y bueno, ¿cómo uno va a dejar que lo noquean tan rápido? Esta fue la pelea de
de los últimos 10 años que todo el mundo quería ver. ¿Tú me entiendes? Y en ese sentido yo entiendo. Aquí dice Boxing Playhouse and Incorporated says, shout out to Lucas of Heavy Bag, Tough Talk Tuesdays, 9 p.m. Check it out. If I'm Bud, there's no way I'm not going for the 454 pound belts. I mean, that would be history in the making. Que Bud, como ganó en el peso, yo creo que fue 140, ya ganó los 147, todos los cuatro, él y Clarissa Shields ganó los únicos dos que la ha hecho. Él puede ser el primero que lo ha ganado en 3 diferentes divisiones. If I'm Bud, there's no way I'm coming. Yeah, bueno, vamos a dejarle eso. Dice que no debe hacerlo, que debe ganar el peso de él. Bueno, ¿qué tú piensas? ¿Que debe subir a 154 y a tratar de unificar todas las cinturones y hacer el primero que lo ha hecho en la vida de boxeo? Ángel. Sí, yo creo que el próximo pelea de él debe ser con 1.54 y yo creo que él tiene buen chance para unificar. Eso es el mejor, ¿cómo se dice? Route para la carrera de él, yo creo. 154. ¿Qué va a hacer en el 147? Ya lo hizo todo. Ahora tiene que conquistar el 1.54, yo creo. Para mí, yo lo hiciera si yo pudiera hacerlo y tengo talento de él. Da pena que no tuve talento de él. Yo más que era un pegador con una cabeza grande. Pero este hombre tiene mucho talento. ¿Qué tú piensas, Ray? Everybody says that this guy was drained. What about Crawford? You know, they don't care about that. So when he goes up to middle, when he goes up to 154, he's gonna conquer that, hit harder. Everything is gonna come harder, no different. He's knocking them all out, maybe even sooner. Mira, vamos a cambiar el tema. ¿Tú viste la pelea entre Isaac Cruz y Santiago? Que para mí, yo te digo la verdad, yo no vi la pelea como lo cogieron. Yo algunas veces pienso que estaban mirando los jueces. Yo no tenía la pelea así. ¿Qué ustedes piensan? ¿Tú viste la pelea de Isaac Cruz y la pelea entre Santiago? No Danny Santiago, el otro. Who you asking? Ray. Go ahead, Angel. Go ahead. We're on. Okay. So, sí, yo vi la pelea. Era, yo creía que Cruz ganó y tú no puedes chocar a todo el mundo. El otro corrió un poco. Lo pusieron muy pegado. Era un split decision. Para mí no fue un split decision. No, para mí no era. Para mí no era split decision. Por eso, otra vez, yo no quiero darle el asunto de los jueces, porque los jueces ven una parte del ring. Nosotros en televisión, nosotros podemos ver toda la parte del ring. So, yo vi, si es una pelea que no hay un knockdown o algo, es fácil para los jueces para decir, este ganó. Pero no sé, cuando están viendo I don't know if they should poner los jueces un poquito más arriba, ¿me entiendes? Con un asiento como un lifeguard, ¿me entiendes? Muy duro. Como un lifeguard, para ver, porque puede ver más del ring. Porque lo que están viendo, no están viendo todo el ring o algo. Y están expectando que Pitbull sueca al otro tipo. Y si el otro tipo está tirando puños, no está pegando ni nada a Pitbull, pero están diciendo, wow, este está peleando muy bien contra Pitbull, porque Pitbull no lo ha tocado o algo. So, yo creo que tiene que cambiar algo con los jueces. Ponerlo como en un asiento arriba, que no tenga excusa, que yo vi sola esta, porque when you're in a life guard seat, tú puedes ver mucho más. ¿Me entiendes? Oye, entonces no hay excusa. Es como los skyboxes, algo así, que no se puede oír nada y solamente mirar la pelea. ¿Qué tú crees de eso? Sí, yo pienso, Ray.
This guy Pitbull, he blocks with his face. He's another one. He don't move his head. He comes straight in. That's why they call him Pitbull. But if he fights Tank again, and Tank hits him with that uppercut, he's gonna lift his head up like Rock'em Sock'em Robot. Remember that machine? Bam! Because Yo no creo que va a pelear con Tank. Quizá pelea con Ryan García, algo así. Pero con Tank yo no creo porque ya le ganó. Vea, déjame hablar aquí. Sherman Henson, future Florida Boxing Hall of Famer. You got my vote. I'm behind you 100%. I'll sign a petition. Thank you. He said, what's up? We got something. We're going to have a future guest on our show. En el futuro vamos a tener esta persona para hacer una entrevista. Freddy Delgado, puertorriqueño. Tiene un récord increíble. Solamente yo creo que tiene 20 ganadas y 4 perdidas. Las 4 perdidas todos son campeones, leyendas en ellos mismos. James Toney, Michael Moore, Prince Charles Williams. Él debe estar en la casa de fama, Florida Boxing Hall of Fame. He's a Florida boy. He's fought in Florida. Freddy Delgado and Sherman Henson. They both need to be in the Hall of Fame. If you're listening, I love the Florida Hall of Fame. Steve Canton. All those guys, Bob Alexander. You need to take a look at these guys because these guys are the real deal. They're legit. They have true factual resumes. Sherman Henson has trained more people than I can count on all of my fingers and toes as far as for world titles and things like that. And Freddy Delgado, I mean, come on, a guy has wins in four losses. He has an impeccable record. He's fought everybody in the business. Let me tell you something. I'm not saying that anybody's overlooking. We just need to keep an eye on these guys. They need to be in the Florida Boxing Hall of Fame. Sherman Henson y Freddy Delgado, por favor, vamos a apoyarlo a ellos para que estén en la casa de fama de boxeo porque se lo merecen. Ya, vamos a hablar de otra cosita. Hablamos de la muchacha esa que se llama Santiago Green, que va a pelear en la cartelera de que hay pelea que viene en las próximas 2 semanas, algo así. Jake Paul, para mí, esta pelea estoy muy interesado. Nate Diaz no es un muchacho que se puede jugar, viene a pelear, no juega. Jake Paul dice que si él pierde esta pelea, él se va a retirar. Y para mí, esta pelea está muy buena. Va a pelear Amanda Serrano, la cartelera. Va a pelear Santiago Green. Va a pelear Jake Paul contra Nate Diaz. Yo, esta vez te digo, estoy muy interesado. ¿Ustedes están interesados en esta pelea? En esta cartelera, digo. Ángel? Yeah, I'm going to tune in. I'm gonna watch it in some form. Yo creo que Jake Paul le gana a Nate Diaz. Ellos siempre decían, porque yo vi el UFC también, y Nate Diaz, ellos lo llamaban que era un buen boxeador en el UFC, porque él tira la mano derecha. No es como normalmente los UFC componentes tiran la mano así, como si vienen del West o del East, you know? Lo tienen wide. Pero él tiraba la mano directamente. No tira fuerte, no tira con mucho, no tira el cuerpo con los puños, pero con todo eso, él chocaba mucha UFC fighters, porque los UFC fighters no saben cómo boxear. Sí. Entonces, pero ahora tú tienes Jake Paul, que no es un boxeador con mucha experiencia, pero ¿tú sabes qué? Él es un boxeador. Él es un boxeador. Y tiene algunas peleas en el boxeo. Y él tuvo experiencia contra las luces y todo, y boxeando. Yo creo que en esa pelea, el favorito mío es el Jake Paul. Aunque dicen que Nate Diaz es el mejor boxeador del UFC. No, yo no pienso así. Te voy a decir una cosa que para mí lo que dice Tony Cuts aquí, primero que nada dice que Jake se va a ganar por nocaut y que Jake es muy bueno para boxeo porque los boxeadores están ganando buena plata. Para mí,
a que Jake no tiene tanta experiencia, está gastando la plata para ponerse en un grupo que sí saben de boxeo y lo está enseñando bien y se está preparando bien. Y eso algunas veces para mí es suficiente. Hay una pelea que viene el día 5, Sly contra Silva, el día 5 de agosto, que van a pelear este fin de semana. Esa pelea es muy interesante también para que la gente lo vean. Maestro, ¿qué tú piensas de Jake Paul y Nate Diaz? ¿Lo va a mirar? Pero yo sé que, primero que nada, yo sé que no te gusta la UFC. Para mí me gusta la UFC. Me gustan las dos UFC. UFC Ultimate Fighting Championship y la UFC Unlimited Fried Chicken. Eso es lo favorito mío. Tú sabes, pero vamos a hablar de lo tuyo. Well, in the beginning, I didn't want to talk about Jake, but when I found out that he was helping out Serrano and the women's fighting and all what he did in Puerto Rico, I changed my mind because I watched him and I said, this guy, all right, he's not a clown no more. I mean, he started off as being one, but the boxing has changed him. When he fights this dude, he's going to give him a right hand, left hook that's going to put Diaz out because Diaz got no defense. He hasn't boxed in years. This ain't the cage where he's going to be able to grab him and put him on the floor. I just don't see that dude winning, and I think Nathan picked this carefully because he knows. Nathan, you got Nate. I mean, not Nate. Jake Paul is picking his opponents. He knows who to get. I got to give it to him. He is all business for him because I don't see this guy. Huh? Ray, I got a question for you. La gente está preguntando, for the people that are unaware, I want to make this quick. What has Jake Paul, ¿qué ha hecho Jake Paul para Puerto Rico, en Puerto Rico y para los boxeadores? I heard I don't know exactly what, but from what I'm hearing, charity. He got Amanda Serrano over there. He's doing things. I don't know exactly what. I just heard through the grapevine. He started a boxing complex over there in Puerto Rico. Sí. That he built from the ground up. Wow. I will say this though, real quick before I forget. Sorry, Andrew. Hold on, before I forget. His trainer, what's his trainer's name? BJ Flores. BJ Flores. I'd like to see you and him in an exhibition. You and him. You know, we were supposed to fight a few times. But listen, vamos a cambiar la tema, vea. All right. I like to eat too much. I'm gonna be honest with you. That's my problem. I'm fighting with the refrigerator right now. You know, but look, my man. If BJ Flores or my friend who forgot, the must have forgot guy calls me up, I'd be happy to do it. You know, trainer, that'd be great. You know, that being said, my guys, listen, we're coming towards the end of the show. I want to say something that's very important to me in English and Spanish. Hay un boxeador, un amigo mío, que me lo presentaron, una gente de Ocala, Juan Ocasio, Shakura, una gente que me presentaron este hombre, una gran persona, un hombre que respeto y siempre ha sido un hombre muy derecho. Se llama Jesús Escalera. Jesús Escalera en menos de un año se ha hecho 15-0. Y ya en septiembre va a pelear. Mucha gente dice, pero está haciendo pelea allá en Colombia. Ahora va a pelear en Estados Unidos, en Mississippi, una pelea en televisión. En septiembre va a pelear y defender sus títulos. Y te digo, hay un rumor allá afuera que va a pelear con uno de los pesos pesados que están en los primeros 10. No quiero nombrarlo en este momento. I'd like to give a shout out to Jesus Escalera, who I've met through some associates of mine in Ocala, Florida. Sakura Armstrong and a few people at the Hall of Fame. He hosts the Hall of Fame every year. He works for Don King and setting up rings. He's a tremendous person, and he's also a really good fighter. Not many people knew that he was an amateur fighter, and now he's a pro fighter with more than 15 fights in less than a year. Well, in September, people were talking about him fighting in Colombia all the time. Now he's going to fight in Mississippi in September. He's going to fight a formidable opponent in America, and hopefully he'll put these naysayers and shut these naysayers up. I give him a lot of credit. He just, from what I was told, he wants to live out his dream, and at the set time, set an example to some of the people that he promotes and encourage them to take that risk. And I take my hat off to him because, you know, sometimes I get phone calls for fights,
and I can't get off the couch, and I definitely can't get away from the refrigerator for the fights that they offer me. But this man, I mean, for the money that they offer me. But this man is going out there doing it, and my hat goes off to him. Listen, guys, we're at the end of the show. It was a great pleasure. Next week, I'm hoping to have Freddie Delgado. I heard a rumor that Ray Sosa has a special guest. I don't know if you want to mention it, that we may have him in the future. And come check out Freddie Delgado. We may also have Bruce Silverglade from Gleason Gym. And tune in next week. Write in, hit the like button. Please subscribe to Boxing Playhouse Incorporated. We're out here. We're doing the best we can to bring you the best program, the best information. Everything that comes off Boxing Playhouse desk, we're bringing it out there, guys. We love you guys. Thank you guys for tuning in. Ray and Ain't You, I love you, my brothers. Be good. Boxing Playhouse out, baby. Peace. Oh, man. Come on, here. Hold on, real quick. I want to give a shout out to everybody who liked and subscribed to Boxing Playhouse. And if you didn't like and subscribe, you're going to get a knuckle sandwich. That's my baby. I like that. I like that. All right. Thank you, Sakura. Peace out, baby. I told her, yo, D, copyright that. You get a knuckle sandwich. If not, you get a knuckle sandwich. Hurry up. Give a shout out to everybody who liked and subscribed to Boxing Playhouse. And if you didn't like and subscribe, you're going to get a knuckle sandwich. I like that. Get the knuckle sandwich. Yo, you gotta copyright knuckle sandwich. All right. I love that. I love it. You better do it. You better do it. Somebody else will. All right. Peace out. Now we're out, guys. Peace out. Love you guys. Welcome to the house, the one they talking about, word of mouth, the Boxing Playhouse, without a doubt. All the latest and greatest boxing news, that's what it's all about.